Hola, bienvenidos a este webinar, bienvenidos a esta sesión especial en Silicon España, en que os queremos mostrar cómo las empresas pueden mejorar pues, un elemento que yo creo que es que casi cualquiera consideraréis que es el más importante en cualquier empresa, es el elemento humano. Y es que este supone un reto especialmente complicado en lo que tiene que ver con la tecnología y con las áreas de innovación. Y es que una de las circunstancias que más afecta a todo tipo de organizaciones es la dificultad para encontrar talento, sobre todo en áreas relacionadas con tecnología. Y los CEOs responsables de tecnología y responsables de innovación se encuentran seguramente desconcertados ante la escasez de profesionales, a lo que se añade además la volatilidad de estos perfiles en estas áreas y las necesidades que hay pues, para determinados proyectos que pueden ser puntuales de encontrar el equipo con los conocimientos, con el expertise adecuado para esos proyectos o para el despliegue de nuevas soluciones. Y es que en esta nueva era de los datos, las organizaciones necesitan innovar en productos y servicios con agilidad, pero los equipos de tecnología e innovación también tienen que adaptarse rápidamente a las novedades y cambios del mercado y formar a sus equipos, incorporar el mejor talento y en definitiva ser más ágiles para mejorar su posición frente a la competencia. Pues bien, en este webinar con expertos de Malt vamos a abordar todo este desafío de las organizaciones con respecto a sus equipos humanos y cómo los CEOs y responsables de tecnología pueden reunir a los mejores profesionales para sus áreas de innovación. Os vamos a mostrar algunas de las posibilidades que ofrece la plataforma Malt para dotar a las empresas de este mejor talento en tecnología y las ventajas que ofrece también a profesionales independientes que quieren trabajar con organizaciones innovadoras. Pues bien, para abordar este apasionante aspecto de las organizaciones, la tecnología y este elemento humano, tengo conmigo a Javier Redondo, que es Key Account Manager de Malt. Buenos días. Y tengo a Ernesto Ortega, que es Head of Community and Sourcing en Malt. Buenos días, ¿cómo estáis? Buenos días, Daniel, ¿qué tal? Muy bien. Buenos días, ¿qué tal? Participar. Muy bien, yo creo que la conversación parte del hecho de que el papel de los CEOs, de los responsables de tecnología, ha cambiado mucho en los últimos años. Antiguamente se hablaba del CEO, del responsable de informática, como el que mantenía los equipos y los servicios básicos, pero hoy es una pieza clave, ¿no?, en lo que tiene que ver con la innovación de la empresa. ¿Cómo veis vosotros este cambio de rol que han tenido y que están teniendo los responsables de tecnología o los CEOs en las organizaciones? Pues si quieres, Ernesto, te dejo me arranques. Quien queráis, Ernesto, puedes empezar tú. Sí, bueno, lo primero, muchas gracias, ¿no?, por contar con nosotros en el día de hoy. Y efectivamente, ¿no?, nosotros lo vemos todos los días, ¿no?, dentro de Malt y con todas las compañías con las que trabajamos. La transformación digital a día de hoy es un hecho. Ya ninguna compañía que quiera abrir un negocio se plantea abrirlo sin tener pues esta pata más digital y los responsables dentro de las empresas que llevan toda la parte más digital, pues efectivamente también tienen que transformarse, ¿no? Hace unos años era impensable pues poder comprar un producto en China, ¿no?, desde España, y a día de hoy pues esto es una realidad y lo puedes hacer en 10 segundos con un simple clic, ¿no? Y dentro de las organizaciones igual. Yo creo que hace unos años, si nos hubieran dicho que íbamos a tener equipos trabajando en remoto, en simultáneo, y que íbamos a conseguir sacar los proyectos adelante, pues lo mismo, ¿no? Entonces, todos estos retos a los cuales nos hemos enfrentado, pues yo creo que ya son una realidad a día de hoy y las empresas tienen que estar preparadas para dar ese salto, ¿no?, quien no lo haya hecho todavía. Uh-huh. Sí, además, yo en mi caso me gustaría también comentar el papel fundamental que estamos viendo en el que están cada vez más envueltos los responsables de tecnología, que es al final, pues esta parte que comentabas, Daniel, de recursos humanos. O sea, al final los responsables tecnológicos de las empresas y, bueno, los referentes digitales ya no solo están enfocados en esta estrategia de transformación digital, sino también en retener y captar este talento. Porque, bueno, al final, como sabemos, el mercado digital y de perfiles tecnológicos está muy tensionado y cada vez lo está más,
en los últimos años, pues bueno, venimos haciendo un estudio de la mano de Boston Consulting Group también, en el que vemos que en el último estudio señalaban que el 70% de las empresas tiene problemas para captar este talento. Entonces, a la par está surgiendo una nueva corriente que cada vez está ganando más influencia y más peso dentro de todos estos profesionales digitales, que es el freelancing, que también es un poco, bueno, que iremos comentando a lo largo de hoy. Entonces, dentro de esta parte que comentaba, los responsables cada vez están más involucrados en los procesos de selección y cómo poder hacer atractivos sus proyectos, las empresas. Entonces, dentro de este punto, lo que estamos viendo con nuestros clientes es que está siendo fundamental el que trabajen en dar visibilidad a los profesionales. Esto está siendo clave porque al final a los profesionales les llegan un montón de proyectos, de opciones, de empresas, de vacantes y al final pues hay que también conseguir atraer este talento. Y bueno, pues para ello está siendo fundamental el no solo comentar cuáles son sus tareas, sus responsabilidades, sino, oye, qué tipo de proyectos vas a hacer, qué tecnologías, qué stack tecnológico, con quién vas a colaborar. A mí me parece una de las cosas más interesantes que ha pasado en los últimos años en el mundo de los negocios y la tecnología, porque yo creo que hace 20 años pues ningún empresario se planteaba que el mundo de los profesionales o de los recursos humanos iba a dar este vuelco. Ahora digamos que los profesionales con más talento son los que tienen la capacidad para elegir dónde trabajan, en qué proyectos, en qué organizaciones. De hecho, hace unos días en una reunión con responsables de tecnología, uno de ellos de una gran empresa de aeronáutica, y no voy a decir el nombre, pero una empresa bastante puntera, se quejaba porque no había conseguido captar a un colega, a un experto en tecnología, porque no le gustaba lo que hacía la empresa. Entonces, esto ha cambiado en la manera que tenemos de entender la relación entre las organizaciones y los profesionales. Y otro de los problemas que suelen tener, además, las organizaciones a día de hoy es que vienen generaciones más jóvenes con mucho talento, quizá con muchas destrezas técnicas, pero quizá con dificultades para organizarse con el personal de plantilla con más experiencia o hacer funcionar correctamente lo que has mencionado, los empleados remotos con los que están dentro de la oficina o los que quizá trabajan en un proyecto puntual. ¿Cómo veis este problema y qué aporta Malt a la hora de hacer que todos estos equipos tan heterogéneos trabajen de manera óptima? Sí, yo por mi parte, la falta de talento, ¿no?, que comentabais aumenta constantemente, ¿no? Y se prevé que crezca exponencialmente en los próximos años. Para que tengáis algún dato, 4,3 millones es el número de trabajadores que faltan en el sector tecnológico o que van a faltar en el sector tecnológico en el 2030, ¿no? Esto es un poco lo que prevemos que va a pasar. Y efectivamente nos tenemos que anticipar, ¿no? Y las recetas de hace unos años pues ya no valían. Como decíais, la diversidad para mí dentro de los equipos es un plus siempre, ¿eh? O sea, yo creo que tener dentro de un mismo equipo gente que viene de sectores distintos, gente que viene o que tiene un seniority distinto, yo creo que siempre enriquece, ¿no? Entonces, a nivel del responsable de los equipos, yo creo que lo que tienen que hacer es un poco esa reflexión de, oye, ¿cuál es el equipo que tengo a día de hoy y qué talento es el que me va a complementar a mi equipo para conseguir tener un equipo mucho más robusto, mucho más preparado para acometer los proyectos, ¿no? Entonces, nosotros siempre hablamos de los equipos híbridos, ¿no?, dentro de Malt, donde efectivamente las compañías tienen su equipo pues interno, por así decirlo, que conocen perfectamente cómo funciona la compañía, los procesos, etcétera, pero sí que les animamos siempre a complementar estos equipos con freelance, ¿no? Con expertos independientes que lo que te hacen es darte una visión un poquito desde fuera, ¿no? Hay veces que cuando ya llevamos mucho tiempo trabajando en una misma compañía o trabajando en un mismo proyecto, pues podemos llegar a
a tener un poco todos la misma visión, ¿no? Entonces, el que venga alguien un poco de fuera, que ha trabajado en distintos proyectos, en distintas compañías igual similares a la tuya y te da una visión desde fuera, yo creo que también es muy enriquecedor, ¿no? Entonces, sin ninguna duda, todo lo que tenga que ver con diversidad dentro de los equipos es un plus y los responsables dentro de las organizaciones y más en la parte de TI tienen que apostar por ello y ver cómo complementan esos equipos, ¿no? Javier, ¿tú qué opinas? Sí, yo creo que también respondiendo un poco más al cómo ayudamos desde Malt, también yo creo que aquí es clave el equipo que tenemos enfocado en Project Partners, que son al final las personas dentro de Malt que se encargan de hacer un screening a los freelance y encontrar ese match entre lo que está buscando la empresa y lo que está buscando el freelance. Entonces, para ello, muchas veces cuando este equipo pues hace a lo mejor la toma de requerimientos o a través de nuestra plataforma nos llega, oye, esta empresa necesita este stack tecnológico para estas tareas y, bueno, un poco cuáles son las necesidades que tienen. Hay una parte fundamental que muchas empresas cuando empezamos a colaborar nos damos cuenta que a lo mejor no le dan tanto valor y es, oye, ¿cuál es la cultura de la empresa? ¿Cuáles son las soft skills que a lo mejor estás buscando para esta posición para lidiar pues con un equipo que a lo mejor pues tiene estos retos que has comentado de personal con edades muy diferentes o con background muy diferente? Entonces, al final, nuestro equipo de Project Partners nos ayuda a entender y definir conjuntamente con el cliente cuáles son estos puntos que al final son fundamentales, que no son tan técnicos, pero que al final van a ser claves para que funcione bien la colaboración y que el equipo pues sea robusto y se consolide. Entonces, al final, dentro del screening que hace nuestro equipo de Project Partners, hay un apartado de soft skills, cultura de la empresa, para que al final pues los valores del freelance en que esté buscando en sus proyectos pues encajen con los valores que esté buscando la empresa. Para intentar conseguir ese match, ¿verdad? Que a veces es tan difícil en las empresas porque a veces lo que mencionas, ¿no? Se mezclan las destrezas técnicas que se adapten al trabajo con las destrezas humanas o con la personalidad del trabajador o de la empresa, y a veces esto es muy complicado para los departamentos de recursos humanos y para las empresas en general, para los equipos, que hay veces de pronto te traen una persona que no es lo que esperabas y pues eso siempre es un reto. Y otro elemento que yo creo que es muy importante también es que en la medida en que toda la tecnología y esta digitalización está cambiando pues muy rápidamente, hace también que los equipos de las organizaciones necesiten este reciclaje continuo, esta formación continua. ¿Esto cómo lo abordáis? ¿Cómo lo veis vosotros? Esto que se llama el upskilling. Sí, pues exactamente igual, ¿no? Yo creo que para cualquier profesional a día de hoy es fundamental estar al día, ¿no? de las distintas novedades, independientemente del sector o de los proyectos que estás acostumbrado a manejar. Ahora lo estamos viendo en directo, ¿no? Está entrando la parte de inteligencia artificial con mucha fuerza. Es un nuevo universo que se nos abre, ¿no? Con todo el mundo del chat GPT. Y fíjate, por ejemplo, dentro de nuestra comunidad, pues yo hemos hablado con desarrolladores que efectivamente ellos podrían haber visto esta nueva tecnología como una amenaza, ¿no? Porque tú puedes decirle al chat GPT, oye, prográmame este código y te lo hace, y sin embargo lo están viendo pues como una herramienta que les puede ayudar en su día a día, ¿no? Ya aterrizando más un poco en nuestra parte, ¿no? En el mundo freelance, lo que sabemos del estudio que decía Javi que hicimos con la BCG hace un año, más o menos los freelance con los que trabajamos, lo que nos dicen es que en promedio dedican 4 horas semanales a formarse, que no está nada mal, para estar efectivamente al día de las nuevas tecnologías, de los nuevos lenguajes de programación que van saliendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sin ninguna duda, para cualquier profesional, pues es súper importante estar al día y formarte y guardarte ese espacio, ¿no? Que a veces no es fácil y que el día a día nos come, pero tener ese espacio dentro de la semana para poder sentarte y poder pues seguir aprendiendo cosas nuevas. Y también ayudan, entiendo, a las organizaciones que los contratan, ¿no? A
Pues porque este talento como servicio, pues quiero decir, cuando una persona, aunque sea como un externo, pues te hace ver una tecnología o un nuevo proceso que puedes adoptar en tu compañía, pues eso también es aprendizaje para los que están dentro, ¿verdad? Hablando de este dentro entre comillas siempre, ¿verdad? Sí. Sí, sí, totalmente, ¿eh? O sea, al final el favorecer dentro de estos proyectos híbridos, de estos equipos híbridos, ¿no? Pues las conversaciones entre las personas que trabajan para la compañía y los freelance que entregan ese expertise externo, yo creo que es muy, muy enriquecedor, ¿no? Javier, que te había interrumpido antes. Perdona. Sí, perdona. Sí, que además yo quería comentar que también colaboramos con empresas que están precisamente, que su modelo de negocio está enfocado en el reskilling que has comentado y que cada vez están más de moda y cada vez nos suenan más, que son, bueno, los bootcamps que se hacen de nuevas tecnologías y de tecnologías más punteras. Entonces, bueno, también el pertenecer a la comunidad de Malt, nosotros pues damos acceso a también formaciones de relacionadas con este tipo y también pues una oferta de colaboraciones que tenemos con este tipo de empresas. Y bueno, también estamos viendo que dentro de la comunidad se está retroalimentando este punto, porque al final vemos que empresas que también se apoyan en freelance para dar formaciones, pues hay propios freelance que previamente habían asistido a estas formaciones con estas empresas y luego al pasados unos años ellos son los ponentes, ellos son los que están formando a, pues ya no solo a freelance, sino a personal interno y personal bueno, que hace 2, 3 años va todo tan rápido, ellos estaban sentados ahí y ahora esa empresa nos está pidiendo, oye, esta persona ha participado en proyectos muy interesantes, en proyectos internacionales y queremos traerle para que cuente su experiencia y forme a los Sí, siguientes. esto es quizá otro aspecto muy interesante del momento actual, ¿no? En que como todo avanza tan rápido, si empiezas a formarte en una tecnología, pues yo qué sé, pues entiendo pues yo qué sé, en trabajo agile, por ejemplo, pues hay gente que en un par de años puede ser muy experto y poder estar dando servicios, evidentemente con una formación de base, pues por ejemplo en filosofía de trabajo agile, pues puede estar trabajando en ello o estoy pensando en eso en cualquier otra tecnología, ¿no? En la que es posible que te formes y dar ese cambio profesional, ¿no? Que muchos trabajadores también necesitan para, pues bueno, pues para seguir incentivados. Y vosotros ayudáis entonces en esta parte a las dos, a las empresas y a los freelance, ¿no? Sí, completamente. Primero, por un lado, nosotros tenemos también identificados dentro de nuestra comunidad, pues personas que están abiertas a dar formaciones o que ya tienen background dando formaciones a nivel tecnológico. Y como comentabas, al final es que hay tecnologías que muchas veces nos encontramos con clientes que nos piden, oye, necesitaríamos un experto en JavaScript, en React, que tenga tantos años de experiencia y luego te pones a pensar y dices que a lo mejor esta tecnología lleva 2, 3 años en el mercado. Es que entonces una persona que cuente con 3 años de experiencia ya es una persona que estaba desde el inicio, que ya es como si fuera, vamos, de las personas más senior de estas Sí, tecnologías. sí, sí, Entonces, sí. bueno, en esta parte, tanto a las empresas aportando freelance que den este tipo de formaciones, como por otro lado, al final, a la comunidad de freelance, pues acceder a los webinars y a, bueno, todo Sí, el tipo de eventos que hacemos desde nuestro equipo de sí. comunidad. O sea que las empresas se pueden acercar a vosotros también, incluso por esta parte, ¿no? Por la de formación que es tan importante. Otra cosa que os quería preguntar, que creo que es muy importante, es que como decíamos que el paradigma de la relación entre profesionales, empresas y los líderes de estas empresas ha cambiado, también tiene que cambiar el liderazgo de estos equipos. ¿Qué opináis de este aspecto? ¿Cómo tiene que ser el líder de hoy en los equipos de tecnología o cómo ha cambiado? Sí, a ver, pues efectivamente, ¿no? Al final todo está girando muy rápido. Y aquí me parece que era Darwin, ¿no? El que decía que no sobrevive el más fuerte, sino el que se sabe El adaptar que se sabe adaptar, sí. a los cambios, ¿no? Y efectivamente, yo creo que hay que saber leer un poco las tendencias del mercado, hay que saber leer por dónde vienen pues las nuevas tecnologías y el líder tiene que ser el primero en dar ese pasito, ¿no? Para poder pues adaptarse a lo nuevo que le viene encima, ¿no? Y luego también es muy importante que él sepa también, desde mi punto de vista,
entender que sus equipos también están cambiando. Dentro de los equipos, pues igual antiguamente se le daba mucho peso al salario. A día de hoy, cuando preguntamos a los freelance, en un porcentaje muy elevado, lo que nos dicen es, mira, yo prefiero un poco el proyecto, ¿no? Y entender y que ese proyecto me aporte algo más que efectivamente el sueldo que voy a tener por acometer ese proyecto, ¿no? O sea que fíjate un poco el cambio de mentalidad, que igual antes pues le dábamos mucho peso al salario, a día de hoy también es importante, pero es verdad que nuestros freelance por lo menos valoran otras cosas, ¿no? Por delante del salario, de la retribución. Aquí también ya dentro más de los equipos internos, y yo lo veo, ¿no? En mis equipos y en los equipos que tenemos dentro de Malt, la gente ya nos pide otras cosas, ¿no? Nos pide también pues que seamos flexibles, que puedan complementar su jornada laboral y su vida personal, que seamos flexibles también en la retribución, que también es interesante, ¿no? Los nuevos modelos flexibles de retribución. Igual hay dentro de tu retribución, pues hay alguien que le encajaría fenomenal meter un paquete para ir al gimnasio y otra persona, igual con hijos, pues para poder pagar la guardería de los niños, ¿no? Entonces yo creo que toda esta parte, ¿no? A nivel de mandos y de dirección de equipos, también es muy importante empezar a tenerlo en el radar y entender que primero tengo que cambiar yo y tengo que adaptarme yo a las nuevas circunstancias, y segundo, qué es lo que me está demandando mi equipo y cómo puedo pues ayudarles, ¿no? En esta línea. Personalizar mucho la oferta, es como en el mercado de consumo, si dijéramos, ¿no? Cada vez hay más que adaptar el puesto a las necesidades del propio profesional que lo va a ejecutar. Esto es muy importante porque lo que dices es que cada vez más y sobre todo en este segmento los profesionales pueden elegir y necesitan que las empresas se adapten muy bien a conciliar su vida personal o a realmente a valorar lo que les puede interesar. Y lo que dices, que también nos movemos en un entorno de profesionales en los que quizá valoran tener una posición económica, pero no es ni de lejos el único aspecto a tener en cuenta. Javier, ¿tú qué opinas de esto? Sí, añadiendo lo que comentaba Ernesto, también es muy importante. De hecho, cuando hicimos el estudio este año con Boston Consulting Group, uno de los puntos que salía más importante, que le daban más importancia los freelance para precisamente dar el salto de trabajar por cuenta ajena a ser freelance, era también la elección del espacio de trabajo. O sea, de hecho, quedaba en el tercer puesto de importancia. Es decir, al final, pues el teletrabajo, pues vino hace 2-3 años y bueno, ya vino para quedarse. Entonces, al final hay ciertos profesionales que le dan muchísima importancia y cada vez más. Entonces, bueno, pues yo creo que al final los líderes tecnológicos es un punto que tienen que tener en cuenta, al igual que, bueno, pues la flexibilidad en la jornada laboral y que, bueno, que se pueda compatibilizar con la vida personal. Entonces, bueno, estos 3 puntos yo creo que eran los que han sido fundamentales y los 3 por encima, curiosamente, por encima del salario, como comentaba Ernesto. De hecho, la parte del proyecto, por eso que comentaba yo antes de dar visibilidad al profesional de cuál es el proyecto y hacer que tenga ese engagement con pues, las tecnologías y decir, oye, pues mira, quiero trabajar en este proyecto porque estas son las tecnologías punteras en las que me quiero desarrollar, que quiero aprender. Pues a esto le están dando el doble de importancia que el salario. Lo estamos viendo todos los días. Al final, muchas veces hay freelance que dicen, oye, no tengo visibilidad de qué es lo que se va a hacer, o bueno, sí, tengo la tarifa, pero no me estáis contando más. Pues al final el que hace atractivo este tipo de cosas es el que se queda con el talento. Yo creo de todas maneras que los líderes en las áreas de tecnología se están adaptando bien, porque ellos son los primeros que están un poco en esta vanguardia de tecnología o incluso en la manera de trabajar, porque ellos mismos son los que también han deseado ser remotos de toda la vida, porque a ningún responsable, ni siquiera de los de hace 20 años, pues le hacía gracia tener que ir a la oficina para manejar los sistemas. Se conectaba, abría una línea de comandos y hacía lo que tuviera que hacer en el servidor. Y en este sentido, además, también se han adaptado muy bien al trabajo por objetivos, no a esta presencialidad que había tradicionalmente. De esta manera yo creo que sí que se están
adaptando bien. Cuando hablamos de adaptarnos a los cambios, una de las cosas que yo creo que muchas organizaciones les gustaría para su personalidad, para su personal, para sus equipos, es cómo hacer que estos también sean ellos mismos un motor de innovación, de experimentación. Cómo hacer que tu equipo sea también no solamente el que hace el business as usual, sino que sea capaz también de innovar. Y me viene a la cabeza, pues, el gran Steve Jobs, como decía en su autobiografía, que el último producto en el que había trabajado era la propia Apple. Lo que quería es hacer que ese equipo de ingenieros, de desarrolladores, se hiciera él mismo un equipo innovador, ¿no? Y entonces, no sé si... ¿Cómo veis esto? ¿Cómo pueden las empresas también meter la innovación dentro de su ADN? Sí, yo con lo que comentabais antes también, por cerrar esa parte, estoy de acuerdo que los equipos más técnicos se han sabido adaptar muy bien, pero como decía Javi, yo soy el responsable del equipo de Project Partners dentro de Malt y todavía hay algunas compañías que nos siguen pidiendo una X presencialidad para trabajos muy técnicos, o sea que no son todas las que ya han dado el salto y creo que aún tenemos algo de recorrido. Es verdad que comparado con otros equipos, sin duda, pero todavía tenemos algunas que nos siguen demandando pues esas horas de presencialidad en la oficina y cositas de estas. Respecto a lo que comentabais Es una llamada esto que estás haciendo ahora. Sí. Tenemos que hacer esta labor de utilización, Daniel, todos los días. Pero bueno, yo creo que es interesante y sobre todo eso, hacer ese autoanálisis, ¿no? De efectivamente ver un poco qué está pasando fuera y cómo lo estamos gestionando cada uno de nosotros, ¿no? Respecto al tema de los cambios, sin ninguna duda, ¿no? Yo creo que aquí también es muy importante que dejemos que los equipos se equivoquen, ¿no? Y que efectivamente, que prueben a hacer cosas nuevas. Que prueben cosas nuevas, ¿verdad? Sí, pero si no les das esa oportunidad y ese espacio, ¿no? Y yo eso lo digo mucho dentro de mi equipo. Efectivamente hay que equivocarse, pero hay que equivocarse en un entorno controlado. Y si vemos que no está funcionando, intentar girar lo más rápido posible, ¿no? Pero sí que tenemos que darles esa oportunidad a probar cosas nuevas y ver si efectivamente pues funcionan y nos dan otra perspectiva distinta, ¿no? Aquí en el mundo de la gestión más de proyectos se ve, o sea, hemos pasado ya de una gestión mucho más tradicional de proyectos a metodologías más ágiles, como el Agile, donde efectivamente lo que haces es pues ir probando, ¿no? Ir iterando y viendo si ese nuevo cambio que has hecho dentro del código pues encaja o tenemos que cambiarlo, ¿no? Y es un proceso mucho más ágil donde vamos haciendo prueba y error y viendo qué es lo que más se adapta a lo que nos está pidiendo el cliente, ¿no? Pero lo importante es dejar que el equipo se equivoque. ¿Qué opinas de instaurar estos laboratorios de innovación, pues como tiene Meta o como tiene Google, estos moonshot projects en los que de pronto pues van a investigar una tecnología que quizá en principio no le ven relación? ¿Crees que en los equipos sería importante que por lo menos se tratase de incorporar esta innovación como experimentación quizá paralela al negocio principal o por lo menos complementaria? Sí, a ver, yo creo que es interesante, por lo menos que los equipos tengan parte de su semana, ¿no? Un huequecito para que piensen fuera de la caja, ¿no? Y salgan un poco de su día a día y efectivamente nos propongan dentro de la organización pues oye, cosas que igual por el día a día o por el entorno en el que estamos, pues nos cuesta un poco más proponer, ¿no? Entonces, a mí me parece que puede tener mucho sentido y que pueden salir cosas interesantes siempre que dejemos a los equipos un poquito más de libertad en este sentido. Uh-huh. Javier, ¿tú qué opinas de esto? ¿Los think tanks sí o...? Pues bueno, comentando un poco lo que decías al inicio en cuanto a la innovación, me ha recordado lo que comentaba Ernesto, una frase que dice siempre nuestro director de operaciones en Malt, que es al final que el fallo y el error es el éxito en progreso. Es decir, al final te tienes que equivocar para poder innovar y para poder implantar una nueva metodología que ves que es más productiva, que funciona mejor que la anterior. Entonces, yo un poco la experiencia que estoy teniendo en estos 2 años y medio que llevo en Malt, que me parecía muy curioso cuando me incorporé al equipo, y es que los clientes me decían, cuando yo me reunía con equipos técnicos y les preguntaba, oye, ¿qué tal está yendo la colaboración con este freelance?
y tal, y me comentaban que más allá del desempeño técnico, que en principio pues era muy bueno, decían, joder, qué bien nos ha venido que viniera esta persona, porque al final, al venir fuera del equipo y un poco del staff con el que venimos trabajando, pues ha aportado un enfoque diferente, Distinto, un enfoque nuevo. claro. Y al final estamos viendo que son catalizadores de la innovación. Entonces, esto es un punto muy importante porque al final estamos viendo que dentro de conformar estos equipos híbridos que comentaba Ernesto, pues un papel también clave que está haciendo que se acelere este proceso de innovación, de ver, oye, pues esta persona viene de un proyecto súper interesante en Estados Unidos y lo estaban haciendo así. Entonces, al final, ver de forma tan cercana estos ejemplos, pues está haciendo que las empresas cojan pues buenas prácticas, nuevos enfoques, nuevas metodologías y lo cual yo creo que está siendo muy interesante. Sí, se aprende un montón, ¿eh? Cuando alguien viene con una visión un poco distinta, y yo sí que estoy muy a favor, por lo menos, de tener una mínima experimentación, ¿no? El probar cosas nuevas siempre es importante, y a veces la gente de fuera es la que te hace ver que a lo mejor en otros sitios se pueden hacer las cosas de otra manera o tener un enfoque que quizá nosotros no habíamos visto, pues porque como estamos en este business as usual, pues a veces nos cuesta. No sé, Ernesto, Javier, si me podéis ponerme algún ejemplo de alguna organización en la que hayáis trabajado últimamente que os parezca que es un buen referente, ¿no? Para ver cómo ayudáis a mejorar sus equipos humanos. Pues mira, yo creo que podemos comentar el caso de L'Oréal, que al final es bueno, un cliente con el que empezamos a trabajar hace unos años y en el cual pues veíamos que tenían diferentes problemáticas. Al final, bueno, estas problemáticas un poco pues lo que ya venimos comentando. Tenían problemas para acceder a talento especializado, expertos tecnológicos y digitales. Y luego, por otro lado, pues este tiempo de captación o de formación de los profesionales se alargaba mucho en el tiempo. Entonces, al final no tenían una estrategia ágil de incorporar talento a la empresa. Entonces, dentro de esta empresa, al final, bueno, como ya sabes, nuestra labor es implantar esta estrategia complementaria de recursos humanos, en la cual pues conseguimos acercar talento y expertos digitales de forma muy ágil a las empresas. Entonces, al final les ayudamos a implantar nuestra solución end-to-end y poder trabajar y colaborar con freelance pues en un contexto seguro, con toda la documentación validada y en un contexto en el cual pues pueden ir formando, ir construyendo este pool de freelance de confianza que vayan entrando y saliendo en sus proyectos dependiendo un poco de las necesidades que tengan. Tanto en algunos casos han sido pues más completar equipos y construir más una estrategia más a largo plazo de equipos híbridos, como comentaba Ernesto, y en otros casos pues estaba más enfocado en, oye, tenemos que terminar este proyecto, ahora mismo tenemos una serie de picos de trabajo o a una persona ha salido y necesitamos un refuerzo extra hasta que encontremos una persona in-house, pues también para este tipo de casuísticas que al final pues les han dotado, por un lado, de esta flexibilidad y luego, por otro lado, pues de una agilidad tremenda, porque al final lo que estábamos viendo es que tenían unos tiempos de captación de talento que se alargaba en meses, ya no digo semanas, sino meses, y al final, pues a través del modelo que hemos implantado y nuestra solución end-to-end, estamos viendo que nuestro ratio medio para que una persona, un experto digital, entre a colaborar con ellos es de una semana. Entonces, al final, pues estamos aportando esta parte de flexibilidad. Una agilidad tremenda, ¿verdad? Sí. Claro, y grandes empresas, y además es que has dicho la palabra clave, ¿no? El freelance de confianza, esto que parece tan sencillo decirlo, pero que luego para muchas empresas, qué difícil es encontrar buenos colaboradores fuera de sus plantillas convencionales, ¿verdad? O encontrar los freelance con los que trabajar, que se adapten bien al trabajo, que sean de confianza y además que no sea un engorro también para los departamentos de administración, ¿no? Facturas que van, que vienen, todo esto la plataforma se lo facilita, ¿no? Eso es. Sí, bueno, no sé si quieres, Ernesto, que esté hablando yo demasiado, si quieres entrar. Se la estaba dirigiendo a Ernesto, pero bueno. No sé. Sí, totalmente. O sea, al final nuestro marketplace es un sistema súper ágil, tanto para captar talento que efectivamente no tienes en tu organización a día de hoy,
como para acelerar la transformación digital dentro de tu compañía, como para hacer toda esta gestión más burocrática de procesos y tenerlo todo bajo un mismo sistema, ¿no? O sea Claro, que yo porque creo que solo es... trabajan con vosotros, no tienen que estar con 5 personas Correcto, distintas, con 5 cuentas bancarias, eso con es. con circunstancias porque uno es autónomo, el otro no. Todo este tipo de cosas directamente las quitas de en medio. Sí que os voy a preguntar cómo se pueden acercar las organizaciones a vosotros o cómo empieza esta relación, cómo se empieza a trabajar con Malt. Entiendo, pues desde el punto de vista de las organizaciones, entiendo que los freelance pues van por otro lado, ¿no? Sí, a ver, nuestra plataforma es una plataforma totalmente abierta, es un marketplace abierto, donde efectivamente por la parte del freelance él sube su perfil muy detallado, ¿no? Para efectivamente pues poner todos los skills que tiene y toda la experiencia que tiene. Y luego, por otro lado, las empresas igual, ¿no? Ellos pueden subir sus proyectos y lo que hace nuestro algoritmo de inteligencia artificial básicamente es hacer un match El entre las match. dos, ¿no? Sí, es verdad que por detrás tenemos equipos, como decía Javi, que nos ayudan también a hacer esto de una manera pues mucho más ágil y donde le metemos el componente humano, ¿no? Para ver que efectivamente ese match sea el correcto. ¿Y cómo pueden llegar a nosotros? Pues a través de nuestra web www.malt.es o a través Sí. de todas las redes sociales en las que estamos y de todos los equipos que trabajamos en Malt España, ¿no? Sí, tenéis ahí el contacto de Malt a vuestra disposición para que contactéis con ellos y os expliquen exactamente cómo funcionar, pero hace mucho más sencillo, ¿no? El trabajar con los freelance o con tener estos equipos ágiles. Por último, estamos terminando. ¿Por qué no nos dais lo que serían vuestros consejos de oro para las organizaciones que quieran mejorar sus equipos humanos en lo que tiene que ver con tecnología, independientemente de si trabajan con Malt o no, o quizá es muy complicado decir por dónde empezar, pero sí los que nos hayan visto hoy y que digan, oye, pues sí me gustaría tener un equipo humano en tecnología más moderno, más flexible, ¿qué les diríais? Pues yo, si quieres, Ernesto, creo que podemos aprovechar para comentar el modelo de las 3 Bs, que me parece muy Perfecto. interesante. Si quieres, te dejo que tú comentes el modelo de las 3 Bs y luego ya te aterrizo un Sí. poco más los siguientes pasos más prácticos. Vale, perfecto. A ver, yo lo que le diría a los responsables de la parte de tech dentro de las organizaciones es primero que se hagan un autoanálisis, ¿no? De efectivamente entender en qué momento está mi equipo, con qué personas cuento y cuáles son esos perfiles que me ayudarían a complementar un equipo perfecto, ¿no? El modelo de las 3 Bs que comenta Javi es muy interesante para nosotros. Nosotros siempre decimos que las organizaciones tienen 3 opciones, ¿no? El build, el buy y el borrow. Build básicamente sería, tú tienes tu equipo de trabajo, necesitas traer nuevos skills dentro de ese equipo y lo que haces es formarles. Este proceso, lo que tenemos medido es que más o menos hasta que empiezas a formar a una persona y esa persona coge todas las habilidades necesarias para desempeñar la función, pues tardas aproximadamente 9 meses, ¿no? Luego estaría el modelo buy, que es hacer un recruitment al uso. Yo no tengo ese talento dentro de la organización y lo voy a buscar fuera, ¿vale? Y intento fichar a alguien que sí que lo tenga. Los procesos de selección, y lo sabemos todos los que trabajamos en organizaciones, pues no son sencillos, ¿no? Al final entran muchas variables y aquí por lo que hemos medido, más o menos la media hasta que consigues un perfil que te encaja, pues son 6 meses mínimo, ¿no? Entre la Sí. Y negociación, luego te puede tocar un limón, como se suele decir, ¿no? correcto. Si no se ha hecho bien el proceso, efectivamente, te puede tocar a alguien que no te acabe encajando a largo Uh-huh. plazo, ¿no? Y luego estaría la tercera B, que sería el borrow, que seríamos nosotros, ¿no? Que sería Malt. El borrow de, oye, efectivamente, si no tienes ese talento dentro de tu organización, nosotros podemos ayudarte. Tenemos una comunidad de 500.000 freelance en toda Europa. En España estamos cerca de los 50.000. Es una comunidad ya muy amplia con expertos que tienen ese know-how y que es tan sencillo como hacer 3 clics y que empiecen a trabajar contigo y con tus equipos, ¿no? ¿Y dan abasto, perdona, estos Sí, sí, con... sí, sí.
Sí, sin problema, vamos. Tenemos un montón de proyectos y la comunidad es tan amplia que al final pues hay proyectos para todos, ¿no? O sea que... Javier, perdona, tus consejos. No, yo iba a comentar que al final, pues yendo a tu pregunta de qué es lo que recomendaríamos a los CTOs, a los CIOs, a CDOs, bueno, responsables tecnológicos en general, pues es precisamente implantar y consolidar esta estrategia de la tercera B, del borrow, que al final, bueno, una empresa pues lleva a cabo las 3 estrategias. Al final no viene ninguna sustitutiva de la otra, sino que las 3 son completamente complementarias y lo que en principio pues hay que gestionar es cómo integrar las 3 pues para un corto, un medio y un largo plazo. Entonces, al final, desde Malt, nosotros nos dedicamos precisamente, bueno, en el equipo concretamente en el que trabajo yo, pues nos dedicamos a asesorar y ayudar a las empresas a implantar esta tercera vía, esta vía complementaria del borrow. Entonces, aquí lo que animamos es pues, a incorporar este talento externo freelance, principalmente por 3 motivos, lo que veníamos comentando. Incorporar este talento experto de forma muy ágil y que ayudar a que esta curva de aprendizaje pues cada vez sea más rápida, y con talento freelance pues ya viene, o sea, al final son personas muy consolidadas que tienen un expertise y un bagaje de muchos años. Y bueno, pues en segundo caso, pues disminuir también la rotación que hay, esta tensión dentro del mercado tecnológico, porque bueno, al final, como comentábamos, nosotros nos dedicamos a que sea un win-win para ambas partes. Entonces, al final, el freelance que se incorpora al equipo está cogiendo este proyecto porque está comprometido y encaja con lo que quiere. Al final tienen acceso a muchos proyectos y eligen este. Y luego, en tercer lado, pues comentar que todo lo que aporta el freelance, que no es solo la parte técnica, sino, bueno, también este enfoque diferente, buenas prácticas y nuevas metodologías. Sí, esta visión desde fuera, no, desde fuera de la caja, ¿no? Esto es muy interesante. Yo lo que les diría a las organizaciones es que echan un vistazo a lo que ofrecéis. Casi todos los responsables de recursos humanos o de empresas que veo que les explicáis vuestra propuesta, veo que todos levantan la ceja porque dicen, anda, esto quizá me viene muy bien porque tienen esa problemática, ¿no? De contratar la gente adecuada, de que tienen un proyecto puntual en el que no saben cómo abordarlo, de que les cuesta trabajar con los colaboradores externos por la diversidad de situaciones que hay, de países y demás. Y creo que vuestra plataforma hace un match, nunca mejor dicho, muy, muy interesante. Y también les animaría a buscar la manera en la que liderar sus equipos y fidelizar al talento, ¿no? Porque es lo que comentabas, el talento es muy volátil, han cambiado la relación entre los profesionales y las empresas y es una pena cuando un empleado de talento se va de una organización. Es una situación, la verdad que es frustrante. Entiendo en muchas organizaciones que si te vaya un compañero que sabes que es muy bueno, la verdad es que es una pena, y yo creo que hay que intentar hacer que todo el mundo sea capaz de desarrollar su carrera profesional y también ser capaces de incorporar pues es una visión desde fuera en la que estáis vosotros, la gente de Malt. Así que muchísimas gracias, Ernesto, Head of Community and Sourcing de Malt, y Javier, que es Key Account Manager de Malt, por todos estos consejos y por explicarnos lo que hacéis en Malt y todos los beneficios que podéis ofrecer a las organizaciones. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto aquí. Gracias, Daniel. Encantado Gracias. de estar en el evento. Hasta luego. Chao.